La reunión del fondo, acuerdo, a ver, me parece que está cerrado, ¿no? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que sí, que digamos no veo otro camino para ninguna de las dos partes. Después, ¿para qué sirven las consecuencias de si con acuerdo es una cosa o sin acuerdo es otra cosa? Todo eso lo podemos discutir. Pero no trabajo con información, sino simplemente con deducción, con sentido común. Yo siempre he dicho que acuerdo iba a haber previo a la conferencia de prensa del ministro, y después, aún después de la conferencia de prensa, dijo, no, pero igual hay que llegar y tiene que ir a... Sí, pero ese es un trámite que se recorre siempre. Sí, ¿no? digamos... Lo que pasa es que el gobierno mucho ruido con la renuncia de Máximo. Claro, el trámite se recorre siempre y ambas partes tienen para generar cuestionamientos en el recorrido habitual, o sea, no es un recorrido habitual que va con aceite como por un tubo. Pero cuando las autoridades del fondo dicen después de 2 años, estamos recalibrando para que sea implementable, yo te diría, tocó fondo ya. Ahora, ¿y qué pasa con la inflación? La inflación sigue alta, Sí. no baja, hay acuerdo de precio, hay esto, lo otro. No, la inflación... alimentos, claro, casi 5. Claro, sin ningún tipo de ideología, para no entrar en si es un fenómeno monetario o multicausal. Sí. La inflación es alta y se va a mantener alta. Vamos a tener que convivir con esto. Se va a mantener alta, se va a mantener alta. Perjudica a los que menos tienen. ¿Cómo? Perjudica a los que menos tienen. Siempre, desde Adán y Eva. El que tiene ingreso fijo está engrampado, el que tiene salario que cobra a fin de mes, el que tiene ajustes cada 3 meses, porque la inflación no pide permiso. Yo te escuché desde allá que era como un fenómeno popular. Abatir la inflación es un fenómeno popular. Porque es a lo que más perjudica. Claro, por eso los 2 planes exitosos en su medida, que después no fueron sustentables en el tiempo, que fueron el austral y la convertibilidad, inicialmente fueron exitosos en la popular, en la política, en las elecciones, porque al derrumbar la tasa de inflación se genera un alivio a los más pobres. ¿Cómo se entiende que siendo esto un gobierno de origen peronista, de un movimiento popular, más allá de las variantes del kirchnerismo, no se ocupen de la inflación? Entonces, porque han pasado 2 años. Primer año tuvo la pandemia bajó la inflación. Bueno, o sea, no fue un problema. Una cosa es si alguien tiene la voluntad de ocuparse o no, que no es un tema menor, porque ocuparse de la tasa de inflación es un fenómeno de política de Estado, donde se tienen que alinear no solo los planetas, sino las autoridades políticas, partido oficialista, opositor, el equipo de gestión. No es soplar y hacer botella bajar la inflación. A. Pero B, no dominar las causas de la inflación. No pregunta si es populista, de derecha, de izquierda. Hay gobiernos de derecha que tienen inflación. Hay gobiernos de derecha que han querido abatirlo. Bueno, Macri tuvo inflación altísima, ¿no? Por ejemplo. Los 2 últimos años... Por ejemplo, cuando uno dice gobierno de derecha, yo no incluyo a Macri. Pero quedó demostrado que no es un tema fácil, que hay que apuntar los cañones y tienen que estar todos de acuerdo. Porque digo, la gente, más allá de los gobiernos, hace 2018, 2019, 2020, que bajó un poco, y 2021, y ahora con alta inflación, caída del salario. Bueno, pero ese es un formato de pensamiento argentino, arrancar del 18. Porque la tasa de inflación uno la puede arrancar de 2006 al final, te diría, porque recién ahora la tasa de inflación en el mundo está volviendo a valores exorbitantes de 7 anual, ahora. Pero Argentina, hoy pones 20% arriba de la mesa y lo siente como un alivio, pero con tasa de inflación Argentina está, primero, tiene 80 años de inflación, excepto un pedacito de Kirchner al inicio y los años de Menem, y luego tuvo 2 dígitos siempre, lo que muestra que es un fenómeno muy arraigado en la Argentina
y que hay que poner todos los cañones arriba de la mesa quien se decida a batirlo de verdad, con un diagnóstico. ¿Y por qué este gobierno no lo hace para usted? Este gobierno tiene más problemas que bajar la inflación. Sí. Este gobierno tiene más problemas. O sea, este gobierno, desde su nacimiento, fue una coalición que era un signo de interrogación, no en términos de la gobernabilidad, eso está superado en la Argentina, afortunadamente, sino de gobierno. De gestión. De gestión y de gobierno. A mí no me gusta ser hipócrita, o sea, cómo apareció la candidatura del presidente, la figura central de la vicepresidente. La coalición es la segunda coalición y el que viene el próximo gobierno es la tercera coalición. Los argentinos tenemos que aprender a gobernarnos en coalición con un liderazgo. Un ministro que entró por la ventana, un ministerio de economía que sigue dividido. O sea, que este gobierno pudiera bajar la inflación es sacarse el billete de lotería. El hecho político, ¿no? Tenemos a Cristina jefa. Además de que hace un tiempo le conviene la inflación. Claro, ahora quiero hablar de eso. Okay. El hecho político de que Cristina, digamos, es la jefa política del Frente de Todos. Sí. Y lo pone Alberto. Y continuamente le viene marcando la cancha, digamos, le complica tomar medidas, gobernar. Sí. Tipo el acuerdo con el fondo. Se logra, hace un anuncio, 3 días después sale Máximo, tira un cascotazo, ¿no? ¿Complica gestionar? Sí, complica, claro que complica. Yo voy a emitir, con tantas opiniones autorizadas acá, voy a emitir una opinión casi de analista, no de político, buscando con la cabeza en otra cosa. Sí. Se tiene que reconstituir el gobierno. El gobierno todavía no ha sorteado, en términos de cohesión, no ese armado original como lo planteás. No ha sorteado el 14 de noviembre. El 14 de noviembre fue un shock. El agotar 2 años sin ir al fondo es un shock. Y bueno, y la renuncia a la bancada de Máximo Kirchner es un shock. No son shocks donde se pone en juego ninguna institucionalidad en la Argentina. Eso es una gansada. Pero sí la gobernabilidad, la credibilidad. O sea, este gobierno desde el poder está incapacitado de poner un programa arriba de la mesa, fuerte. ¿Por qué? Porque es así. Yo no estoy jodiendo, ni escarbando, ni provocando a nadie. Porque las condiciones de poder para poner un programa arriba de la mesa, hacerlo acompañar, tener ministros donde el segundo no le da órdenes al primero, eso es un gobierno. Y esto no es eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque tiene estas etapas. El candidato fue nombrado, salieron a la cancha, le agarró una pandemia. Yo pequé de albertismo cuando dije, guarda que esta piña es gorda, ¿eh? Le vino la pandemia, después el gobierno dice, uy, éramos unos fenómenos y nos agarró la pandemia. Miente también, no eran unos fenómenos, pero la pandemia, o sea, es una sucesión de cosas. Y el 14 de noviembre. 14 de noviembre... Todavía no reaccionó el gobierno. No, porque no importa si perdiste mal la paz o si después reaccionaste. Generó un conflicto que todavía no terminó de ordenarse, porque vos fíjate que la PASO choqueó más que el 14 de noviembre. El 14 de noviembre claro, todo el mundo esperaba más cambio, no vino. Y empalmó con el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, aunque sea un acuerdo entre el hambre y las ganas de comer, por resignación, entregado para durar, tenés que ir y tenés que hacerlo. Yo lo he llamado un plan pegatina, porque aunque vos no tengas reforma tributaria, reforma previsional, reforma del trabajo, reforma de lo que un programa a 10 años exige, porque vos vas a la biblioteca del fondo, apretás el botón y pedís este programa. Está armado, tiene reforma estructural. Vos decís, ¿cómo sale esto sin reforma estructural? Es un crack, Guzmán. No, pide esto, patean para adelante, queda libre y tenés que armar mínimo una pegatina para balizar algo fiscal, algo monetario, algo cambiario. ¿Es un préstamo puente hasta el próximo gobierno?
digamos, son asientos contables. Sí, hasta el próximo y... O sea, este tema del fondo entra en un programa integral del próximo gobierno. Donde, otra vez, dentro de 2 años, tenemos toda esta historia. Bueno, déjame que te diga algo. Sí. Hoy es lo del fondo, otro día fue de los bonistas, una vez es en pesos, otra vez es en dólares. Cuando vos decís otra vez toda esta historia, hay que acostumbrarse a la higiene del equilibrio. Es como si vos hubieras vivido de la manga toda la vida y yo te digo, Marcelo, ¿otra vez? ¿Qué te pasó? Pero te presté el año pasado, te di otro hace 2 años, hablé con un amigo, te prestó también. ¿Otra vez? Entonces vos decís, si vos no te adecuás a lo que tenés, por ejemplo, mirá, pensando en soluciones estructurales, de fondo y fuera de la política, pensar una solución para la Argentina, si te prostituís políticamente, está jodido. Digo a los niveles donde hemos llegado. Entonces, acá, en la década del 2000, se produce un aumento del gasto público en la Argentina, un salto exorbitante, subproducto de lo que la década del 2000 significó para América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Vos encontrás, pero esto es público, esto sabés con quién se lo puede hablar, con Lula, que viene y se abraza con este gobierno, con Evo, que viene y se abraza con este gobierno, hasta con Correa. Te quiero decir, ¿qué hicieron esos países? Esos países aprovecharon la bonanza para, aún dándose el lujo de tirar un peso, acumular reservas, tener equilibrio fiscal. Todo ese conflicto es previo a Macri. Que Macri no lo haya resuelto es otra cosa. Pero la suma de todos estos años hace que si vos ponés alrededor de esta mesa a 4 presidenciables de camiseta diferente, hay que poner ese cuadro acá en el medio y mostrar, sin joder con el neoliberalismo y la ortodoxia, que es un gasto público infinanciable. Te digo una cosa, viene este gobierno, hereda ese gasto que heredó el anterior del gobierno que era de ellos. Y encuentran en la práctica, Guzmán, Alberto, encuentran en la práctica que no lo pueden financiar. No lo pueden. Yo no entré en el debate de la deuda. Vos sabés que la deuda de Alberto Fernández, pero no hablo en joda ni política. La deuda de Alberto Fernández es peor que la de Macri y la de Cristina. Estamos discutiendo si en pesos es menos relevante que en dólares, pero es demostrable. Se pueden poner los números. En pesos siempre se dice, bueno, ahí pero a mí el Banco Central puede hacer cosas que no. Pero me gusta explicárselo más al gobierno que darle un instrumento a la oposición para que machaque. Porque es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos no permeabilizás en una mesa de presidenciables, que ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Vos, por ejemplo, mirá, en el año 2021 se escaparon en forma insustentable en el tiempo, insustentable, los subsidios y los planes sociales. Son números oficiales, digamos, son realidades que vos decís, che, nos juntamos entre todos a arreglar esto. Sí, pongamos los números arriba de la mesa. Salvo que vos tengas una decisión política emperrado en mantenerlo, vos mirás el resto del gasto y el foco está ahí. Entonces, claro, vos decís, vamos a un acuerdo con el fondo a ver qué se puede hacer. Te sentás, ponés los 20 rubros, saltan esos 2. Entonces... Sí, pero viola 9 de julio, ¿no? Bueno, no es tan fácil tampoco. Bueno, pero la política es el arte del liderazgo, de saber cómo Carlos, se conducen esas cosas. Vos decís, la inflación que perjudica a toda la sociedad, pero a los más pobres, mucho más. La inflación para los más pobres fue 5, no fue 3,9. Pero al gobierno lo beneficia. Al gobierno... ¿Lo hace a propósito? No, no es que la palabra no es lo beneficia. Al gobierno le evita entrar en un despelote explosivo peor. Por eso yo digo, si son asumir el ajuste, que es la palabra error. Primero yo no estoy dentro del pensamiento, pero he aprendido ya de grande que política y economía van juntos y que el bastón de mando es de la política.
por supuesto la economía no perdona. Por el diagnóstico que está haciendo, para usted no se puede arreglar la economía con esta Por eso, pero primero, yo me imagino que soy una mosca volando arriba de una mesa de quienes tienen que tomar decisión. Primero yo creo que tenés que hacer un sincericidio de dónde estás parado, hasta dónde te da el cuero, cómo ha quedado la coalición, a dónde querés ir. En cualquier momento vas a ponerte a pensar en el 23. Sí. Alguien tiene que decir, me queda el 22, porque aunque vos no te sientas ganador, el 23 lo tenés que jugar. Entonces alguien va a pensar en un candidato, en una política, en qué vas a ofrecer. Sí. Y tenés este despelote. Por otro lado, en algún momento a alguien le va a volar en la cabeza, es decir, ya ha pasado muchos gobiernos en la Argentina. Escuchame, acá hay que ver cómo llegamos. No, pero ellos quieren jugar a ganar. Fenómeno, el futbolero siempre juega a ganar. Pero un acto de realismo, dice, ¿cómo te propones llegar? ¿Por qué? Guarda que podés pisar la cáscara de banana, ¿eh? Porque no estamos en manos de algo que tiene la vaca atada. Entonces, no pisar la cáscara de banana es encontrar una inflación alta y estable que te acompañe. Vos me decís, pero no llegás al arco rival con ese modelo. No llegás al arco rival. Entonces, ¿qué significa? Significa que este es un programa que si la inflación no le licúa el gasto y la inflación no le hace recaudar, tiene más de pelote que si la inflación se le mantiene quietita en 50. Vos me decís, ¿para la 9 de julio? No. Para la 9 de julio el quilombo se lo compró. Carlos, a ver, sí. Vamos a ver qué carta... Pero perdóname, pero sí. Es muy importante que no se confundan en lo que quieren. Sí, porque vos cuando te sentás en la mesa, uno quiere jugar a ganar, el otro quiere llegar, el otro no sé qué, el otro piensa quién lo va a hacer, el otro, digamos, es la ley de la vida. Entonces, tienen que clarificar, la alianza gobernante, la coalición gobernante, tiene que clarificar qué quiere, hasta dónde le da y lo que puede. Porque yo también quiero salir a ganarle al Real, al Bayern y al PSG, pero con el equipo de Valentín Alcira no lo puedo hacer. Seguro. Decime. A ver, mire quién le tocó. Estaba armado esto. No, lo mezclamos todo. ¿Y qué querés que diga? ¿Y qué opina de Guzmán, de lo que está haciendo? Bilardistamente hablando, no le dan los resultados. Yo, porque a mí me pasó la bala cerca y sigo jodiendo con la bala. Sí. Me gustaría saber qué tiene en su cabeza en el diagnóstico de la Argentina. Porque no sabe todavía, hace 2 años. No lo sé. No, pero en un concepto integral, vos tenés que saber el quilombo en el que te metés, tenés que tener un diagnóstico de la Argentina. Ojo que pasó en otro gobierno también. De repente te entran por la ventana en los últimos 10 minutos. No es nuevo esto. Yo digo, el que entra por la ventana en los últimos 10 minutos, no sé cómo fue su relación con el presidente, no viene hablando con él, no tiene un batallón, no le dan un ministerio de economía y entra igual. ¿Qué tiene en la cabeza? Ansia de poder. A ver, Máximo, mire. Creo que ha tomado una mala decisión. Va a quedar colgado de pincel. Creo que ha tomado una mala decisión. Quien decide estar, tiene que estar. Yo no soy de los que abandonan. Una cosa es que te echen, otra es que abandones. No sé si hay una estrategia política, porque yo no puedo hablar como un experimentado político, pero le ha generado un conflicto a la coalición gobernante, sí. Y no sé si tiene retorno. Tiene, digamos, sí, hay un que ver gatillo. Cómo sale la votación, puede quedar mal parado, ¿viste? ¿no? Porque, digamos, tenés que ir al fondo, la papa queman, qué sé yo. No te gusta, pues metete, da la pelea, qué sé yo. Es lo que se estila en este ambiente. Si no te corres, pero hay lugares donde no te podés correr. Claro, a ver, vamos con la última. Sí. A ver, a otro amigo suyo. Miguel Pese. Y algún día ha dicho el llanero solitario. Tiene la responsabilidad del manejo del Banco Central. No existe Banco Central independiente en el mundo, eso es un verso. Sí existe autonomía operativa del Banco Central. Sí. Los presidentes del Banco Central
hablan con el presidente, hablan con el ministro. Y si bien hay recelos, cuanto más juntos vayan, cuanto más diálogo, mejor. Y lo veo un hombre que en su política cambiaria y en su política de tasa de interés, no sé si tiene diálogo, no sé si tiene respaldo, no sé si desayuna, si trabaja, si se ve una vez por semana, si se miran a los ojos con el ministro y el presidente y comulgan. Todo eso es muy relevante. Yo le doy mucha bola a eso, mucha bola a eso. Por eso uno tiene que tener un equipo... ¿Está atajando penales? Y claro, por ejemplo, fíjate. Le hicieron unos cuantos goles. Desde octubre, y sí, bueno, pará. Vos podés tener a Yassin, la leyenda rusa en el arco, o al arquero del Real. Pero si los 10 que tenés no acompañan, siempre juegan en tu área. No estoy ejerciendo una defensa de Pese. Estoy diciendo, yo creo en el equipo de verdad. Entonces, el presidente del Banco Central, además de talentosos tecnocráticamente, son personas que tienen que tener cintura política, se ven con el ministro, se ven con la oposición, se ven con los senadores, se ven con los diputados, a la luz del día, cenan, en la noche. El que no tiene el culo sucio, transparentemente puede hacer cualquier... Eso es un presidente del Banco Central, eso es un ministro de Economía. Acá no es... ¿Dónde se vio descuartizar el Ministerio de Economía para que el presidente conduzca? El presidente conduce con un ministro de Economía fuerte y conduce, tiene autoestima y lo manda él. Pero es paradójico, porque Alberto entonces está cometiendo el mismo error que cometió Macri. Absolutamente. Y he tenido oportunidad de comentárselo al candidato Fernández y al presidente electo Fernández, que eso era un error, pero se ve que mucha bola no me han dado. Carlos Melconian, gracias. No, ustedes. Bien.